¿Qué tantos criterios tiene uno que tener en cuenta al momento de calificar un libro? Como profesional en estudios literarios, graduada hace como 4 años, una persona que no ha ejercido su carrera más allá de leer libros y escribir por hobby, siento una pequeña responsabilidad al momento de hablar de este tema porque me he encontrado con muchas cosas en mi vida de lectora que empezó hace más de 10 años. Este hobby empezó con varias amigas, de hecho empezamos como en un club de lectura que ya no existe, pero igual sigue en mi corazón. Ahorita que ya todas estamos en nuestros veintitantos, me he dado cuenta que todas calificamos de forma diferente. Hay una de ellas que me acuerdo que hubo un libro que yo le pregunté como ¿cuánto lo calificaste? Y me dijo, no, como en 3 punto algo. Y yo como, pero este libro fue muy bueno, ¿no te gustó? Sí, sí me gustó, pero igual le di 3 y yo, bueno, ¿y qué no te gustó? No, no sé, solo no conecté con el libro. Y ahí dije, ella solamente se va por la parte emocional al momento de calificar libros. Y una de mis mejores amigas precisamente, también conversamos sobre un libro que estaba muy popular en BookTok en ese momento, eso fue hace como un par de años, y yo le pregunté cuánto leíste ese libro. A ese libro yo le había dado 5 estrellas. Y ella me dijo, eso fue una porquería, ese libro no me gustó para nada. No voy a mencionar en este momento qué libro fue, pero yo me quedé como tan sorprendida porque ella analizó todo el relato, ella analizó las temáticas que se estaban tocando, la manera en la que se estaba hablando sobre el tema, que es un tema muy fuerte, y no le gustó para nada, y a mí me encantó. Entonces yo dije, ¿qué criterios tengo yo para calificar un libro? Uno, como lectora apasionada y dos, como profesional en estudios literarios. Así que bueno, empecemos con nuestro video. Hola, hola, bienvenidos a Mofizuki Reads Books. Hoy vamos a hablar de mis criterios de calificación de los libros. Siento que hay 3 puntos importantes al momento de hablar de criterios de calificación de un libro porque al final todo eso nos va a ayudar a nosotros mismos. Yo quiero poder volver a los libros a los que yo dije, esto está muy bueno, 5 estrellas, y decir, este libro me gustó tanto por esta y esta y esta razón, sin tener que tener una reseña, porque a veces no tenemos tiempo de escribir una reseña extensa para poder acordarnos de lo que pasó. También me pasa que se me olvidan los libros, incluso aunque los he calificado de 5 estrellas, a mí se me olvida lo que pasa, los personajes principales, todo. Pero yo quiero poder decir en un tiempo, listo, no me acuerdo absolutamente nada, pero este libro leí 5 estrellas por alguna razón y quiero volver a leerlo porque quiero volver a sentir lo que sentí cuando dije voy a darle 5 estrellas. Tener criterios claros al momento de calificar libros nos ayuda a tener una claridad y una consistencia. Además, se vuelve una referencia para la comunidad o para los amigos. Simplemente alguien te dice, hey, recomiéndame un libro. ¿Tú qué le vas a decir? Pues no sé, porque no me acuerdo qué pasaba en los libros. O creo que este le di 5 estrellas, pero no me acuerdo por qué. Y creo que este te va a gustar por esta razón. A mí me pasa todo el tiempo. A mí me dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Recomiéndame un libro. Yo nunca sé qué contestar. Y eso va al tercer punto de por qué tener criterios claros al momento de calificar los libros es muy importante. Porque al momento de yo entender mis gustos como lector, yo puedo adaptar mis criterios a tus gustos y poder recomendarte libros que vayan más con tu estilo, con que yo sé que a ti te va a gustar ese libro, que yo sé que yo te digo, léete esto y vas a decir gracias. Eso es lo que nos permite tener criterios claros de calificación. A mí me gusta decir que yo tengo 2 partes en mi proceso calificativo. Una de estas es la parte técnica y la otra parte es la parte emocional. Ambos criterios, digamos, ambas partes se unen y crean una armonía al momento de dar un número del 1 al 5. Cabe resaltar que yo ya no estoy usando Goodreads porque Goodreads solamente te deja calificar 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, así, plain and simple. Y ahorita estoy usando una app desde hace ya más de un año, desde hace 2 años. Y ahorita estoy usando una app desde hace 2 años que se llama Storygraph. Y Storygraph me deja calificar como con medias calificaciones. O sea, yo puedo poner un 4.25, 4.5, 4.75 sin ningún problema. Y eso me gusta más. Al momento de calificar la parte técnica de un libro, a mí me gusta incluir 4 elementos. En primer lugar, tenemos el estilo y el lenguaje. Es un libro claro, fácil de entender, tiene riqueza en el vocabulario, tiene el tono adecuado. ¿A qué voy con el tono adecuado? Así el estilo concuerda con el género. Por ejemplo, en los libros de romance tenemos un mundo creado por el mismo autor, tenemos un vocabulario creado por el mismo autor, palabras específicas que tú dices, esto hubo mucho pensamiento, mucha maquinación para poder escribir este libro.
En cambio, en los libros como New Adult hay un tono más fresco, más cercano a la persona. Son libros que yo he leído como libros de entretiempo porque yo me considero más una lectora de romantasy y uso estos libros New Adult para leer entre libros de romantasy como para tener un respiro. Entonces para mí son estos libros como de respiro. El segundo elemento a calificar en esta parte técnica, la escritura y el ritmo. El libro está organizado en capítulos, en escenas, tiene coherencia lo que me está diciendo, usa cliffhangers y me mantiene como atrapado durante toda la lectura, mantiene el ritmo de interés, quiero seguirlo leyendo o no quiero seguirlo leyendo. He encontrado que el primer libro de los romántices que he leído últimamente, dícese por ejemplo de Fourth Wing o el de Shadow and Bone, todos los capítulos terminan en un cliffhanger y por eso esos primeros libros son tan adictivos. Ese elemento no lo he encontrado tanto en las secuelas o en los terceros libros de cada una de estas sagas que estoy mencionando, pero siento que eso en el primer libro hace que ya de por sí la saga sea tan adictiva. Tú vas a querer seguir sabiendo de los personajes porque ya desde el primer libro te enganchaste con ellos, ya desde el primer libro creaste esa relación y quieres saber qué pasa, quieres seguir leyendo cada capítulo y quieres terminar el libro rápido porque conectaste demasiado con ellos y con la historia y con el universo y con todo y ya no te puedes salir de ese universo. Esto también, por ejemplo, se encuentra en los libros de Sarah J. Maas. En los libros de Sarah J. Maas, creo que en el primero de Throne of Glass, por ejemplo, pasa creo que en todos los capítulos, pero en los últimos capítulos, esos cliffhangers son una cosa adictiva. O sea, tú de verdad necesitas saber qué está pasando. Yo, cuando llego al 80% de un libro de Sarah J. Maas, ya yo sé que ese día no duermo hasta que no me termine el libro. Tercer elemento, y muy importante para mí, los personajes y el desarrollo. Hay un desarrollo de los personajes durante la escritura, durante los acontecimientos del libro. Son personajes profundos. Yo siento que si tú construyes un personaje que no sea blanco o negro, sino que tenga esas tonalidades medias en su personalidad, para mí es un personaje más interesante y me está diciendo que en el proceso de escritura te tomó más tiempo construir ese personaje. Incluso esos personajes llegan a tener una mente propia y tú como escritor simplemente los estás plasmando, pero los personajes hacen lo que les dé la gana y eso me parece hermoso de la literatura, hermoso del proceso de escritura y de la lectura también. Ahora, ¿los personajes se transforman de una manera creíble o no? Son preguntas que me hago al momento de hacer la calificación también. Las relaciones entre los personajes se sienten forzadas, se siente natural, se va construyendo de buena manera, o tú dices, esto ya lo he encontrado en tantos libros que ya se volvió un cliché y era lo que esperaba, a pensar, para considerar eso, para considerar eso. Y por último, en cuarto lugar, en la parte técnica tenemos la trama y originalidad. Aquí nos hacemos preguntas como, ¿tenemos una línea argumental sólida? ¿A qué voy con esto? A si la historia se sostiene sola o tiene huecos en la trama, partes en las que decimos como, metiste esto para explicarme eso, pero en realidad lo pudiste haber hecho mejor porque se te olvidó que tenías este problema y tenías que resolverlo en la última página. Los giros de la trama son creíbles, son predecibles, son emocionantes, son atrapantes. También también me pregunto, ¿estás innovando con esto que me estás presentando o simplemente estás haciendo una mezcla de todo lo que ya he leído anteriormente o estás copiando el estilo de alguien o me estás aportando algo nuevo a la lectura, algo que vaya a ser memorable este libro que estoy leyendo comparado con otros que quizá me he leído? Aquí en esta parte sí cabe la comparación totalmente. En mi carrera aprendí un término que creo que es muy importante mencionarlo en este momento y es el palimpsesto, que es cuando se borraban las artes, como donde se escribía inicialmente y se escribía sobre ellas y siempre quedaba en la parte de atrás escritura inicial, no sé si como una especie de borrador que quedaba en la parte de atrás porque no se podía borrar completamente, pero simplemente lo usaban para escribir sobre él. Mi profesor decía que todo libro tiene un palimpsesto, tiene una escritura detrás. Es imposible que no. Todos tenemos autores de referencia, todos tenemos obras de arte de referencia porque no solamente vienen de la literatura o de la escritura, todos hemos construido nuestro estilo como escritores con base en las lecturas que nos han construido a nosotros. No estoy diciendo como innova y dame algo nuevo desde cero, porque eso es algo imposible. Ese mismo profesor decía que solo hay 5 temas sobre los que escribir en la vida. La vida, la muerte y lo que hay en la mitad. Y
A mí no se me olvida esa frase que él dijo, y es la verdad, uno no puede innovar porque ya todo está escrito realmente. Ahí la innovación es en cómo me presentas esos elementos, esos 5 elementos. Ahora, ya terminamos con la parte técnica, pero al momento de yo estarme haciendo estas preguntas que les acabo de contar, yo me pregunto cómo todos estos elementos aportan a la escritura y a mi proceso de lectura también. Si estos elementos contribuyen al propio libro. Soy muy consciente que no todos los libros necesitan el mismo nivel de complejidad, pero a su manera, en su tono, en su género, todos estos elementos son evaluables. En segundo lugar, tenemos la parte emocional. Cómo mi manera de conectar con el libro afecta esa calificación y afecta mi sentir con el mundo, con el universo, con la escritora o el escritor, con los personajes, con todo. Aquí me hago 3 preguntas, 3 grandes preguntas y me hago subpreguntas. En primer lugar tenemos la conexión afectiva. Estoy generando empatía con los personajes, me importan sus conflictos, sufro, río, lloro. ¿Qué es lo que está pasando con ellos que está generando algo en mí? ¿Me identifico con algún personaje? ¿No me identifico con un personaje? Digo, ojalá yo fuera ese personaje. La siguiente pregunta grande que me hago es mi inmersión en la historia. ¿Estoy metida en la historia? Siento que hago parte de ese mundo, siento que el mundo está tan bien construido que puedo sentirme parte de él y que entiendo lo que está pasando. Este libro está logrando que me desconecte de absolutamente todo lo que está pasando en mi vida, en mi cotidianidad. Este libro está logrando que yo quiera terminar de trabajar para ponerme a leer, que yo quiera llegar a mi casa para ponerme a leer, está haciendo que me trasnoche, que no me trasnoche. Todo eso importa en la parte emocional para mí. Si un libro hace que yo quiera soltarlo, acostarme a dormir, para mí eso ya le baja puntos. Y por último, la experiencia global. Siento motivación por seguir leyendo, quizá no cosas del mismo universo, pero sí de la misma autora, o incluso del mismo universo. Quiero agarrar el siguiente libro de una vez. Siento que me faltó algo, siento que cerró bien la historia. En esta parte entran otros elementos que me gustaría como hablar a profundidad. Por ejemplo, si la historia fue realmente circular, si sí cerró en ese libro, porque yo soy creyente que, bueno, primero existen las sagas y las series, pero yo siento que cada libro de una saga debe cerrar de una manera para poder continuar con el otro. Ahora, es cierto que todos son dependientes, porque tú necesitas leer el anterior para poder continuar con el siguiente, pero todos deben cerrar de una manera. Todos deben tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, por más kindergarten que suene esto. Ahora, al momento de juntar ambas partes, la parte técnica y la parte emocional, yo no le doy tanta mente. Yo creo que esto ya está dentro de mí y de hecho prepararme para este video fue un poco complicado porque ahí fue cuando me di cuenta que sí tengo mis criterios al momento de calificar, pero cuando yo abro mi aplicación para calificar, ya todas esas cosas ya yo las he pensado durante la lectura. Al final solo necesito como 2 minutos para decir: este libro me hizo sentir de esta manera, siento que estaba escrito de esta manera, que tenía este tono, que era adecuado, no era adecuado, que tenía estos elementos que para mí son innovadores, que tenía esto, otro, esto lo he visto, esto no lo he visto. Y ya después de ya pasar por ese sentimiento, ya yo puedo poner mi calificación. Así como a veces necesito 2 minutos para poner una calificación, a veces es inmediato, porque ya mientras estoy viviendo la lectura, ya yo he considerado todo esto. Yo a veces cierro un libro y digo, estas fueron 5 estrellas, indiscutiblemente. Y ¡pum!, le pongo mis 5 estrellas. Así que vamos a cerrar con una escala de calificación del 1 al 5. Del 1 al 2 califico los libros que me parecieron difíciles de terminar, difíciles de leer porque no estaban bien construidos, que tenían muchos huecos, todo lo que he mencionado, pero la parte mala, con personajes poco creíbles. O sea, realmente para mí un libro que sufrí leyendo. Con 3 estrellas califico los libros que son técnicamente buenos, pero no me hicieron sentir gran cosa. Un libro que está bien escrito, que no tiene error en la trama, no tiene huecos en la trama, que los personajes son como planos, quizá no necesariamente tengan que tener esa complejidad de la que les hablo. Probablemente los personajes son blancos o son negros o son buenos o son malos. Es un libro que está bien escrito, solo que no es un libro que me gustaría releer. Con 4 a 5 estrellas, un libro que realmente me gustó, un libro con el que conecté, pero puede que tenga algún detalle técnico que no me haya gustado, algún elemento, algún personaje que yo diga esto es poco creíble, algún hueco en la trama, pequeñito, por más que sea, o la construcción del mundo no fue perfecta.
porque siento que hay unos que construyen el mundo perfectamente, que tú puedes sumergirte en ese mundo y vas a querer hacer parte de él sin pensarlo dos veces. Entonces para mí son libros que siento que les faltó algo. Y de hecho, muchos de los libros que me han gustado bastante los he calificado entre 4 a 5 estrellas, así que no está mal. Y con 5 estrellas, los libros que 100% me gustaron, que para mí es una escritura perfecta, una construcción de mundo perfecta, personajes felices, personajes bien construidos, un desarrollo de personajes, porque para mí eso es muy importante. Para mí es muy importante que un personaje, no sé, que sea malo, se convierta en bueno, o que tú me muestres que cómo se desarrolla una relación, incluso de amistad, que antes ese era tu enemigo, pero ahora terminó siendo tu aliado más cercano. Y hay varios personajes que incluso no son los protagonistas y para mí tienen un mejor desarrollo de personajes que los mismos protagonistas. Ese tipo de libros a mí me llegan al corazón. A mí me llegan al corazón. Y les pongo 5 estrellas. Después de ya terminar este video y de darme cuenta de los criterios de calificación que tengo y de todo lo que conlleva calificar un libro 5 estrellas para mí, quiero volver a mi listado de libros que he calificado con 5 estrellas y ver si todavía les daría esas 5 estrellas. No quiero cambiar ninguna calificación porque siento que en su momento para mí significaron tanto que por algo lo hice. Y pues, como les digo, gran parte de mi calificación va en la parte emocional y en este momento soy una persona completamente distinta a lo que fui hace 10 años. La complejidad del pensamiento también cambia y del sentir. Entonces, de pronto, en este momento yo, no sé, a un libro le daría 2 estrellas, pero en su momento le di 5. Pero sí me gustaría volver a esos libros. Y bueno, cuéntenme, ¿tienen criterios de calificación o solamente se dejan llevar por la parte emocional? Cualquier cosa está bien. Lo importante es disfrutar el proceso de lectura. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darse like. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye.